Bienvenidos a Viron Psycho, un podcast de psicología en el que charlaremos sobre la conducta humana y el bienestar psicológico mientras disfrutamos de un ambiente casual, compartiendo conocimiento y anécdotas como en tu cervecería favorita. Soy Jesús Rivero y este es nuestro episodio número 10. En él podréis disfrutar de la sesión en directo celebrada el pasado viernes 12 de abril de 2024 en la cervecería Escala de Gijón. Pudimos compartir con Laura Gades una charla sobre las mentiras de la autoestima. Hola, buenas noches, buenas tardes, noches. Bueno, estamos acostumbrados a que estas introducciones las haga Félix, pero hoy con el volumen que tenemos, este día maravilloso que tenemos fuera, pues la terraza también está a tope y bueno, pues me encargó a mí empezar hoy. Con lo cual, como siempre decimos, vamos a comenzar con esta edición de Viron Psycho de este mes. Vamos a, como siempre dice Félix, a mantener el respeto por la ponente y por todos los participantes. Con lo cual, os vamos a pedir que mientras estemos aquí en la charla, pues estemos manteniendo silencio, escuchando atentamente lo que Laura nos va a contar. Os presento a Laura Gades. Ella es psicóloga y divulgadora de psicología también. Es graduada en psicología y máster en psicología general sanitaria por la Universidad de Málaga y además también máster en terapias contextuales, terapias conductuales, etcétera. Y pues una fantástica profesional que hoy nos acompaña con una charla que ha titulado Las mentiras de la autoestima. Creo que ya el título promete, que es un título muy interesante, con lo cual os voy a dejar con ella para que después podáis ir haciéndole todas las preguntas que queráis. Así que muchas gracias y un aplauso para Laura. Hola, buenas noches a todos. Bueno, ¿por qué he decidido presentar una charla sobre las mentiras de la autoestima? Bueno, creo que hay muchos tópicos en relación a la autoestima. En general se vende, ¿no?, el concepto de autoestima como un problema que podemos tener todas las personas en mayor o menor medida, como si de alguna forma fuera la causa de algunos de nuestros problemas, y me gustaría hoy ahondar con vosotros sobre ciertos tópicos que a lo mejor están un poco arraigados en la cultura popular entre todos nosotros y que a lo mejor no son tan verdad como nos creemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, os cuento un poco sobre mí y a partir de ahí vemos sobre las mentiras de la autoestima. Bueno, como algunos se han podido dar cuenta, no soy de aquí, soy de Almería, llevo aquí menos de un añito y bueno, pues cuando llegué, pues intenté adaptarme aquí, a ver cómo iban aquí las cosas y durante un tiempo, pues la verdad, pues me costó. Estaba yo triste y tal, y digo, ¿por qué será que estoy triste? Si, no sé, aparentemente todo va bien, ¿no? Tengo trabajo, tengo un novio estupendo, Asturias es precioso, ¿qué pasa, no? Entonces, claro, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué está mal, ¿no? Pues ahí uno recurre, ¿no?, a sus seres queridos, a Google. Y de estas, pues, entre Google, la familia y demás, cuando uno dice, oye, pues estoy mal, ¿no? Pero bueno, pues le preguntas a la gente, le preguntas a Google y te topas con frases, ¿no?, que todos conocemos de alguna forma en relación al hecho de estar bien, quererse mucho, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, algunas que os he traído aquí, como es el hecho de que, bueno, si tú no estás bien, a lo mejor es que tienes algún problema de autoestima, ¿no? Como que si tú no te quieres, pues nadie te puede querer, ¿no? Nadie te va a querer. O quiérete, como imperativo, como si por querer decirte quiérete vas a lograrlo, ¿no? Quiérete y serás más feliz. Mírate al espejo y sonríete por la mañana. Yo me sonreía en el espejo y digo, pero no tiraba yo para adelante, ¿no? Digo, bueno, será otra cosa. Luego, pues, afirmaciones, ¿no? Como todo va a salir bien, ¿no? Bueno, todo eso como para mejorar la autoestima alta, ¿no? También tópico, es garantía de éxito, de sentirte mejor contigo mismo. Y bueno, pues que las personas con autoestima baja a lo mejor
pues no son capaces, ¿no?, de poderse llegar a sentirse bien, ¿no? Así que bueno, hoy me gustaría que con la charla que voy a explicar, algunos de estos tópicos se desmitifiquen entre nosotros para poner un poquillo en duda, ¿no?, todo lo que a lo mejor en este sentido damos por hecho. Bueno, creo que una de las cosas que nos dificultan a nivel social el hecho de cómo entendemos la psicología es que, en parte, nuestra sociedad más individualista asocia de alguna forma el hecho de que tú dependes de ti mismo para ser feliz y que tú mismo, haciendo una serie de estrategias, tú mismo vas a conseguirlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el hecho de que tú mismo dependes de ti mismo para ser feliz y gracias a comprar una serie de productos, pues puedes dejar de estar mal o tener más autoestima o ser más feliz, ¿no? Entonces, de alguna manera, el sistema, ¿no?, la forma en la que vivimos hace difícil, ¿no?, el hecho de estar bien, de estar feliz, porque trabajamos muchas horas, queremos pues mejorar nuestras condiciones laborales, acudir a nuestra familia, y se hace verdaderamente complicado, ¿no?, estar bien. Entonces, bueno, el hecho de que el paquetizar, ¿no?, nuestras necesidades a golpe de, por ejemplo, ¿no?, tú estás triste, pues se supone, ¿no?, que haciendo estas estrategias, pues podrás estar mejor. Por ejemplo, hazte un viaje, o hazte un masaje, o dite afirmaciones, o tal. Todo este tipo de prescripciones, incluso que a veces, hasta con la divulgación de mucho contenido, incluso de la propia psicoterapia, ¿no?, todo el mundo dando consejos de cómo estar bien, como que se mete todo el tiempo en el individuo, en su centro, que él tiene que hacer todo tipo de estrategias individualistas para sentirse mejor consigo mismo y tener más autoestima, ¿no? Entonces, bueno, esto realmente es bastante rentable, porque si a ti pues te dicen, oye, tú estás mal porque te falta autoestima, pues lo que tienes que hacer es pues hacerte un curso o ir al psicólogo, porque es evidente que tal, que no digo que en algún caso o muchos sea así, pero en cierta manera como que el propio problema que a veces se puede generar por la forma en que vivimos, también el propio sistema te brinda el problema, pero también te brinda como la solución, ¿no?, paquetizada, ¿no? Entonces, el hecho de que a veces no... Perdón. Encima que se hace muy complicado el hecho de con lo que trabajamos, ¿no?, y lo difícil que resulta llegar a todo, que se nos diga, sonríe, ¿no?, que así pues vas a ser más feliz, pues parece a veces, ¿no?, como una especie de prescripciones contraproducentes, ¿no?, porque es que encima, de alguna manera, pues tenemos que mostrarnos siempre felices. Incluso el hecho de, cuando uno, como no, en el caso que os ponía de adaptarte a una nueva ciudad, como que si no estás ya enseguida feliz y estás muy bien, es porque hay algún problema patológico debajo y de alguna manera pues habría que buscar ayuda y demás. Entonces, en cierta manera, cierta quizá intolerancia, ¿no?, al hecho de a veces sentirnos mal, puede también estar detrás de las dificultades que a veces encontramos en el hecho de que, oye, que a lo mejor nos estamos sintiendo mal y no significa necesariamente que nos falta autoestima o no significa necesariamente que tengamos nada patológico. A lo mejor puede ser por otras muchas razones que a veces vienen en parte de la forma en la que vivimos, ¿no? Bueno, entonces, realmente, ¿cómo entonces tenemos más autoestima, ¿no? Todas las personas de alguna forma nos han vendido a lo largo de la vida que vamos a ser más felices si tenemos más autoestima, ¿no? Como que esa es la solución a nuestros problemas, ¿no? Y realmente, ¿qué es la autoestima, no? Bueno, en parte, la autoestima la podemos entender como la percepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Pero ¿cómo ha llegado esa percepción ahí? ¿Quién nos ha dicho realmente cómo somos y lo que sentimos cuando nos miramos al espejo o lo que vemos ahí reflejado, ¿no? ¿Qué tipo de persona vemos, ¿no? Bien, la autoestima se genera por la experiencia social y se mantiene por la experiencia social. Es decir, la forma en la que nosotros nos concebimos
la forma en la que nos autopercibimos está totalmente relacionada con la experiencia social. Por lo tanto, el hecho en el cómo hemos recibido a través del entorno validación es una de las formas en la que nosotros nos percibiremos mejor o peor. Por lo tanto, por un lado, tendremos más autoestima en la medida en la que hemos recibido mayor o menor refuerzo de otras personas, pero también el hecho en que vivimos acorde a aquello que nosotros valoramos, aquello que para nosotros es importante. Por lo tanto, el cómo nosotros realmente nos sentimos bien está totalmente, o sea, nosotros nos sentimos bien a solas con nosotros mismos, nuestra autoestima está totalmente relacionado con cómo aprendemos a relacionarnos con las demás personas. El hecho de cómo yo me hablo cuando estoy a solas, cuando cometo un error, está también relacionado en cómo he vivido con otras personas, qué tipo de cosas también me han dicho, ¿no? Pero por otra parte es el hecho de vivir acorde a aquello que para nosotros es importante. Por lo tanto, los problemas psicológicos, los problemas de autoestima, los problemas que podemos tener, en realidad están todos relacionados con la relación que tenemos con otras personas, el cómo nos sentimos en los entornos de los que formamos parte, qué papel jugamos, qué función desempeñamos en la vida de las demás personas de nuestro entorno. Por lo tanto, realmente la forma que tenemos de aprender a querernos más, a querernos mejor, en parte y en gran parte está relacionado con la forma que aprendemos a relacionarnos mejor con otras personas. En conclusión, la autoestima residiría en el hecho en el que nosotros tenemos claro aquello que es importante para nosotros y la medida en la que podemos dedicar tiempo, atención y esfuerzo a aquello que nos importa, y haciendo ese tipo de cosas, luego el hecho de la validación que obtenemos de otras personas a través de relacionarnos con las personas. Perdonadme porque estoy muy nerviosa. Bueno, entonces, otro mito, ¿no?, en torno a los problemas de autoestima también tiene que ver con el hecho de que pensamos que la autoestima alta o baja es global, que nosotros nos vamos a sentir bien en todo en general. Y la autoestima nunca es en un plano general. O sea, yo me puedo sentir muy bien como profesional, pero a lo mejor no me siento muy bien, por ejemplo, en el plano de las relaciones sentimentales o en otra área de mi vida. ¿Por qué? Porque las áreas por las cuales nosotros nos sentimos bien, tenemos más autoestima. Como decía, que tenían que ver con la experiencia social, habrá cosas donde hayamos hecho cosas muy bien y hayamos obtenido más validación social en ese caso, o habrá situaciones donde también lo hemos hecho bien pero no hemos recibido validación. Por ejemplo, hago muy bien mi trabajo pero nadie me lo reconoce, y habrá veces que a lo mejor lo hemos hecho bien en nuestras relaciones personales y en ese caso pues igualmente nos pueden haber dejado tirados o nos han podido hacer mucho daño, y habrá veces que lo hemos hecho mal y también han podido seguir con nosotros, ¿no? Entonces, por eso decía que en realidad la autoestima reside en dos puntos, ¿no? Por un lado, tener claro cuáles son lo que nosotros valoramos, nuestros valores, para orientar lo que hacemos en torno a ello, y por otro lado, la forma en la que otras personas nos validan. ¿Qué pasa? Que esto es muy complicado porque realmente el hecho de relacionarnos con otras personas, como decía al principio, tiene todo que ver con los entornos donde nos movemos, los contextos donde nos relacionamos, qué tipo de personas elegimos a nuestro alrededor y a veces con las que nos topamos en los trabajos o en la vida, ¿no? Así pues, la autoestima tendría prácticamente todo que ver con, como decía, la forma en la que nos relacionamos con las demás personas y lo que obtenemos de ellas. Es una interacción constante y recíproca. Por lo tanto, no se puede vivir en base a lo que valoramos sin tener en cuenta a otras personas, y a veces por eso es tan complicado pensar que la autoestima depende de nosotros mismos al 100%, porque hay un componente de relación en esa experiencia de autoestima.
Entonces, cuando nos topamos con los mitos de la autoestima, por ejemplo, si tú no te quieres, nadie te va a querer, el hecho es que realmente las personas con las que nos hemos relacionado realmente... Perdón, si tú no te quieres, nadie te va a querer, como decía, es un mito, una mentira de la autoestima, porque a nosotros nos pueden querer mucho algunas personas y a lo mejor nosotros no nos autopercibimos bien en el trabajo porque no nos hablan bien y sin embargo sí nos sentimos queridos cuando llegamos a casa, o al revés, nos sentimos muy validados a nivel profesional, pero luego a lo mejor no nos sentimos queridos por las personas que nosotros son importantes. Por lo tanto, ¿tengo una autoestima baja o tengo una autoestima alta? De nuevo, depende del contexto y depende de con qué personas me relaciono en esos entornos, lo que hago en ellos y lo que recibo de ellos. ¿Quiérete y serás más feliz? Pues no necesariamente, porque como decía, cuando uno tiene claro lo que valora en la vida, no siempre va a estar feliz y a veces cuesta mucho trabajo vivir en base a lo que para uno es importante, porque uno va a obtener muchas decepciones a veces, o incluso es difícil esforzarse por... Ay, hace eco, ¿no? Es difícil el esfuerzo que supone y la responsabilidad que supone vivir en base a lo que uno valora, como levantarse cada mañana o llamar a esa persona que nos cuesta decirle perdón, y sin embargo eso a veces no nos hace felices a corto plazo, sino quizá a lo mejor a largo plazo, porque gracias a acciones difíciles logramos sentirnos mejor con la vida que llevamos, ¿no? Mírate al espejo y regálate una sonrisa, como otro mito de la autoestima. Realmente, de nuevo, el imperativo de sentirnos felices. La felicidad no es solo estar sonriente y alegre, a lo mejor también es el hecho de la forma en la que nos percibimos en un espejo, tiene que ver con, de nuevo, cómo me han validado también en el entorno, me han hecho sentir guapa, fea, me han hecho sentir inteligente, tonta, me han hecho sentir de muchas formas diferentes. Pero esto no es solo situar la responsabilidad de cómo me siento conmigo misma fuera, ¿no? Cómo me han hecho sentir, porque eso también va a depender de cómo yo me comporto con los demás. Decir cosas como todo va a salir bien, como forma de mejorar nuestra autoestima, otro mito, otra mentira de la autoestima, por el hecho de que pues no todo sale bien y no pasa nada, no todo sale bien y eso no significa que seamos peores personas o que tengamos una autoestima pésima porque todo nos salga bien, es que no está necesariamente relacionado con eso, hay cosas que salen mal y eso también implica que vivimos en base a nuestros valores y nos podemos sentir bien con nosotros mismos porque estamos haciendo lo correcto para nosotros, ¿no? La autoestima alta es garantía de éxito. ¿Por qué? A lo mejor nos podemos sentir de nuevo pues menos a lo mejor valorados en el trabajo y sin embargo ese trabajo nos da dinero y tiempo para tener más tiempo de calidad con nuestra familia y nuestro trabajo simplemente a lo mejor ahí pues estamos y ya está y lo aceptamos, ¿no? Y de nuevo pues la autoestima baja, las personas con autoestima baja no pueden tener seguridad en sí mismas. Todos estos son conceptos globales. Las personas no tenemos autoestima alta o baja de forma general, ¿no? Siempre hay áreas donde podemos llegar a sentirnos bien y otras sentirnos mal y aún así llevar una vida buena y funcional donde nos podamos sentir mejor. Así que bueno, en definitiva, los contextos donde nos relacionamos van a reforzar el cómo nos sentimos a solas con nosotros mismos, las cosas que suenan cuando nos miramos a un espejo, resuenan de con quién nos relacionamos y en qué estamos expuestos a nivel social. Y para no sentirnos como a merced de los demás y de que nos refuercen o nos hagan sentir bien, por ahí iba lo que decía antes, tener claro lo que nos importa para elegir lo que hacemos, aunque a veces no recibamos lo que nos gustaría del entorno. Así que en conclusión, como decía, para sentirnos bien con nosotros mismos, tenemos que trabajar la relación con los demás, porque indirectamente a través de ellos también nos sentiremos mejor con nosotros mismos. Y una gran parte de por la que yo me siento también mejor conmigo misma de aquel inicio que decía cuando llegué aquí a Asturias, es porque yo no tenía contextos sociales donde sentirme reforzada bien, porque no conocía a prácticamente nadie, salvo a mi chico. Entonces, quería dar las gracias también a Jesús y a Álvaro Escala, porque gracias también a vosotros yo tengo aquí un contexto social
donde poder sentirme validada y escuchada también gracias a vosotros y a todas las personas estupendas que he conocido aquí. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y abrimos turno de preguntas después de esta exposición que nos ha hecho Laura. Adelante, no os cortéis. Lanzaros con alguna pregunta que os apetezca. Venga, dale. Dale. ¿No? ¿Te da vergüenza? Pues yo sí. A ver, entonces yo la conclusión que saco es que la autoestima al final te la dan los demás. El círculo social que tienes, que es lo más importante, ¿o no? Yo es lo que he entendido. Es una interacción recíproca, no es unidireccional de que ellos te la dan y tú la recibes como un receptor pasivo. Lo que quería decir es que tú pones en el mundo tu comportamiento y tú recibes del entorno algo. Entonces tú puedes verte estupenda y tú dices, pues yo me arreglo así, qué guapa me veo en mi casa. Pero sales afuera y te dicen, estás súper fea, pero qué pelo llevas. Te lo dice esta, te lo dice aquella, te lo dice aquella. Entonces, en cierta medida, el cómo te sientes cuando llegas a casa va a estar relacionado con qué te han hecho sentir otras personas. Si luego subes una foto a Instagram y tienes 100.000 likes, dices, bueno, pues al menos en ese entorno sí me siento bien. Pero en parte, la forma en la que nos autopercibimos a solas está condicionada por la experiencia social. No es que dependa del todo, pero está relacionada. Para no estar, como decía, a merced de la validación social, es tener claro tus valores, las cosas que para ti te importan y vivir acorde a ello, aunque a veces suponga desagradar a ciertas personas o ciertos sectores. Por ejemplo, pues tú dices, me lo invento, ¿no? Por ejemplo del físico, pues a lo mejor yo no me gusta mi nariz porque todo el mundo me dice que tengo la nariz muy grande. Vale, pero podemos aprender a aceptarnos con ella, porque a lo mejor para ti tampoco es tan importante pues tener una nariz estupenda y ya está, puedes tener una vida funcional y estupenda, ¿no? Por ahí iría un poco la cosa. No sé si te he despejado la duda. A ver, yo lo que entiendo es que al final que lo que más te hace valorarte a ti misma es tener como un pack, una manada de amigos de verdad. Yo es lo que he entendido, que igual he entendido todo mal, no lo sé. No, en parte sí, pero lo otro que comentaba, para tener no solo ese entorno que te valida también, sino también el hecho de dedicarte a hacer cosas que para ti son importantes. Pero esas cosas que para ti son importantes normalmente están implícitas a otras personas, por eso aprender a relacionarnos con otras personas, estar también relacionado con cómo te sientes tú de bien, porque gracias a otras personas tú obtienes tus recursos, tu trabajo, tu ropa, tu pan. Quiero decir, están implícitas siempre otras personas. El ser humano es imposible de vincularlo del contexto. ¿Tiene algo que ver lo de la gestión de, gestionar tus emociones desde la infancia? Saber gestionarlas para que no te afecte lo que los demás te digan. Lo que decías de tienes una nariz grande y te lo están diciendo y te afecta, pero si a ti te gusta tu nariz, que es grande, ¿por qué te tiene que afectar? Si tienes una base de que sabes gestionar esas emociones, no te tiene por qué afectar nada de lo que te digan los demás. No sé si me explico. Sí. Bien. Pero yo creo que eso es algo que ya tenemos que aprender desde pequeños, para que en la edad adulta no nos afecte. ¿Quién soy yo? No sé. Es que creo que lo llevo todo a eso, a la gestión emocional. Sí, pero por una parte, ¿por qué no debería afectarte? Quiero decir, a ver si me explico. Puede dolerte, no pasa nada. Por eso decía antes que a veces que a lo mejor yo me he explicado muy deprisa y ha sido más cosa mía, pero lo que quería decir, a veces parece que no podemos sentirnos mal porque algo no nos venga bien, porque nos diga alguien, oye, pues esto no lo has hecho bien, o tienes la nariz grande, pues dice, hostia, pues eso no me sienta bien, lo admito, o yo me miro y digo, pues bueno, la tengo grande, la nariz, ¿no? No me encanta, lo puedo reconocer, pero no hay que gestionar nada con esa emoción, simplemente, ok, pues no me gusta, vale. Pero eso viene de la experiencia social. Pero por otra parte, de nuevo, si tú desde pequeña te dicen tus padres, por ejemplo, y también tus padres siguen siendo social, hija, que tener una nariz grande o pequeña, ¿qué más da? Si lo importante de la vida es ser una buena persona, de nuevo, tus valores, tu comportamiento no va a estar orientado a tu nariz,
a lo mejor está más orientada a otras cosas que tú valoras, como puede ser una buena persona. Entonces, bueno, la miras y dices, ok, pero en cierta manera no lo vas a atender tanto. ¿Me he explicado? Hola. Buenas. Entiendo entonces que en esta situación lo ideal es tener un contexto adecuado y por ello educación emocional desde edades tempranas, ¿no?, para poder crecer con un refuerzo en ese sentido. Pero si no ha sido así o el entorno no es el adecuado, ¿qué se puede hacer o qué sería lo ideal para poder cambiar esa dinámica? Entendiendo que una persona no tiene una autoestima lo suficientemente, llamémosla, fuerte, ¿no?, como para enfrentarse a las dinámicas de la vida. En tu opinión, ¿qué podría hacer dentro de cambios no sé si en su vida o en su entorno? Depende de la persona, porque a ver, si por ejemplo tiene una familia que no le ha reforzado bien por lo que sea, a lo mejor en un caso lo que tiene que aprender es a ponerle límites. En otra a lo mejor lo que tiene que aprender es alejarse de ellos. En otra a lo mejor depende de la situación de la persona. Si tiene a lo mejor amigas que la critican a las espaldas, pues a lo mejor buscarse otras amigas. De nuevo, que todo está relacionado con la manera en la que nos relacionamos con las personas. A veces por aprender a lidiar con ellas o a veces por tener que alejarnos. Pero si esa persona no está obteniendo refuerzo de sus entornos sociales como tal, de amigos y familia, habría que preguntarle a la persona a lo mejor si por ejemplo es asertiva, ¿no? Le pone a la gente sus límites y se aleja del que no le va bien. Pues a lo mejor, ¿qué otras cosas son importantes para esa persona? ¿Qué es lo que esa persona valora? Pues a lo mejor le gustaría, no lo sé, dedicarse a la fotografía, pero sin embargo pues está, no lo sé, muchas horas trabajando en un almacén con cajas. Pues a lo mejor esa persona habría que decir, pues si para ti sería importante sentirte mejor a través de tu trabajo también, pues habría que a lo mejor orientar a esa persona a otras cosas que valorase. Pero claro, para esa persona sentirse bien, como por ejemplo a través de su vocación, también va a necesitar que luego la gente le diga, quiero tus fotos, te las compro, me encanta tu trabajo, gane dinero, obtenga recursos que le dan otras personas, ¿no? Por eso digo que es imposible prácticamente despojarnos de la importancia que tiene lo que recibimos de los demás, pero no estar al servicio todo el tiempo de querer obtenerlo, sino de lo que la persona le considera a cada uno importante, ¿no? ¿Me he explicado? Hola, enhorabuena, lo primero. Escogiste un tema complicado, amplio, y mira, me gustaría pues hacer una reflexión en conjunto, una pregunta. Como bueno, bien dices, la autoestima depende mucho del contexto, ¿no?, de la interacción, pero al final cuando una persona pide ayuda no va al contexto, va, bueno, al psicólogo o a un familiar o al que sea, y te dices que yo tengo poca autoestima. O, por ejemplo, si una madre trae a un adolescente a consulta, te dice, pues es que mi hijo tiene poca autoestima. A ver, súbela, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿los psicólogos tenemos herramientas para subir esa autoestima o, por ejemplo, para bajarla en un trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Porque al final el contexto está ahí, pero a ti no te toca en consulta trabajar con el contexto entero. Es decir, un poco, mi pregunta es, ¿las herramientas para subir o para bajar las tenemos en consulta? Sí. La relación terapéutica es un contexto social. El psicólogo con la propia relación puede ayudar a esa persona con la manera en la que ya trabaja esa propia relación con la persona. No te estoy diciendo que le veas por la puerta y le digas, ¡ay, qué guapa eres! Pero podría ser si esa persona a lo mejor en una parte necesita un poquito de refuerzo a nivel físico, porque toda la vida le han dicho X. Pero también tenemos herramientas que le damos como en forma de, aparte de la relación, en forma de prescripción fuera. Vale, tú no te sientes mal, ¿por qué tienes baja autoestima? Pues porque mi madre me dice esto. Pues a lo mejor hay que trabajar con la madre. ¿Qué le dices cuando comete un error? Es que eres un inútil.
pues a lo mejor deberías, cuando sí lo hace bien, decirle, oye, pues esto sí lo has hecho bien, ¿no? Reforzar. A lo mejor si tienes acceso al entorno, al contexto, pero si no lo tienes, pues en el caso de la persona, a lo mejor habilidades sociales, de nuevo. Cuando tu novio te diga, es que me sacas de quicio cuando te quejas, ahí a lo mejor indicar, poner límites o ensayarlo en terapia, ¿vale? ¿Cómo le dirías que no te diga eso porque te sienta mal y te duele y te baja la autoestima cuando te critica? Pues a lo mejor le deberías decir, no quiero que me digas eso, es más, esto me gustaría que fuera así, ¿no? Le das indicaciones dependiendo de cuando esa persona siente baja autoestima, diferentes comportamientos. Si es en el trabajo, pues a lo mejor es mandar a tomar viento a su jefe, o a lo mejor es cambiar de trabajo, o a lo mejor es pedir un aumento, o X, ¿no? Depende. Mira, una contestación muy buena, muy completa. No sé si estás de acuerdo en que, justo según lo que comentas, para tener una autoestima alta, sea en el ámbito que sea, porque cada uno nos puede preocupar un aspecto diferente de nuestra autoestima, es importante hacer las cosas sin ella, es decir, con miedo de hacerlo mal, sin tener que sentirla del todo, para que ese miedo desaparezca con el tiempo y llegue esa sensación como de, pues mira, ni tan mal, o mira, ¿no? Es decir, hacer las cosas con el miedo para dejar de tenerlo, porque la falta de autoestima es como, ¿no? Implica como mucho miedo, mucha inseguridad, sea donde sea. No sé qué opinan los demás. Efectivamente, o sea, es que de alguna manera, como con eso de la intolerancia a emociones incómodas que mencionaba, se vende como prescripción de forma lógica pensamos, hasta que no me sienta segura de mí misma o hasta que deje de tener miedo no me enfrento a algo. Pero es que precisamente detrás de enfrentarse a eso desaparece poco a poco ese miedo. Por lo tanto, dependiendo de lo que sea, bien sea ponerle un límite a ciertas personas o atreverte a cambiar de trabajo o atreverte a hacer una serie de cosas que para ti sean importantes con miedo, en consecuencia tienes menos miedo y más autoestima como tal. Que la autoestima al final es reforzamiento que nosotros autopercibimos de nuestro comportamiento y nuestro físico. Y ese reforzamiento, pues en gran medida está relacionado con cómo nos comportamos y lo que recibimos del entorno, esa interacción constante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Gracias. Hola Laura, bueno, enhorabuena lo primero, y yo quería hacer una reflexión. A mí esto de subir o bajar, me lo alejo mejor, ¿no? Entonces no se me vuelta. Subir o bajar la autoestima me rechina la de Dios, ¿vale? Yo creo que lo que es sano es tener una autoestima sana. Pero una sana es que a veces va a estar más arriba y a veces más abajo, pero tenerla sana es que la puedas regular y te puedas regular. Yo esto de subir autoestima o bajar autoestima a mí me rechina enormemente, ¿vale? Y creo, yo al menos, ¿vale? Soy muy fan de la mediocridad, ¿vale? Creo que el hecho de entender que en algunos momentos de nuestra vida vamos a ser mediocres, no siempre vamos a ser lo mejor o no siempre vamos a ser lo peor, nos ayuda a tener una autoestima sana. Pero me parece otro mito lo de subir o bajar la autoestima. Yo no sé qué estoy haciendo. Pero si estoy lejos de eso, ¿cómo me estoy acoplando yo? Espera, hablo para aquí. Es como tener un poco de salud, tenerla medianamente sana. No subes tu salud o bajas tu salud con cosas, la empeoras o la mejoras, pero lo de subir y bajar me parece que es otro mito. Sí, totalmente. Al final todo esto son constructos verbales para resumir conceptos que manejamos todos los que son psicólogos y los que no son psicólogos, ¿no? Lo que pasa que coloquialmente pues dice, pues tiene la autoestima baja, tiene la autoestima alta. Es una forma muy resumida que las personas aprenden a describir cuando alguien no se siente bien de cara a cómo se siente en algo o en el mundo en sí. Pero tienes toda la razón, yo creo que es otro mito, el de alta y baja. Al final es cómo te sientes de bien o de mal en relación a ciertas cosas y, por supuesto, como has dicho, el tema de la mediocridad. Si hay cosas de mi vida en las que no me siento el mejor o bien, pues tampoco pasa nada. Si no me impide mi vida como yo la quiero tener dentro de lo posible y me acepto como soy porque pues tengo esto que no me gusta y lo otro que tampoco y ya está, tengo simplemente que transitar esa emoción, aceptarle, decir, pues bueno, pues no me encanta. Y si en el resto de cosas me manejo lo mejor que puedo, pues ya está.
Y si me quiero sentir mejor, con más autoestima, pues a lo mejor tengo que mejorar mis habilidades en eso en concreto. Y ya está. Pero sí, estoy de acuerdo, es otro mito, ese concepto de alta, baja, sube, baja, sí, sí. Bueno, si no me permites, ¿o quieres ya, Patricia? Si no, yo voy luego, no me pasa nada. No, dale, dale. Gracias. Hola. Nada, yo estaba ahora pensando, escuchando a todos intervenir, en lo que decías de esas mentiras, ¿no?, que nos cuentan y que efectivamente hay un contexto social que nos está devolviendo información que está llegando a nuestro cerebro y nos está ahí, bueno, pues ayudando a construir esquemas y demás, ¿no? Y estaba pensando que en la medida en la que nosotros somos capaces de identificar qué es lo que queremos, que muchas veces es de lo que pienso yo, de lo que se parte un poco con carencias, una vez somos capaces de identificar eso, sí somos capaces de trabajar nuestra autoestima, porque ya nos enfrentamos, como tú decías, de otra forma a esas interacciones sociales de las que, bueno, nos empapamos todos los días en diferentes contextos, pero ya desde un posicionamiento que tenemos como esa fuerza para decir, vale, esto me gusta, esto no me gusta, esto me encaja, esto no me encaja. Y en la medida en que te enfrentas a eso y disfrutas de lo que es bueno y trabajas lo que no es tan bueno y lo superas, pues esa autoestima crece. Y era lo que quería decir, nada más. Lo de conocerse a uno para poder partir de un sitio, ¿no? De decir, de aquí me posiciono y de aquí cojo mi fuerza también. Pues muy buena respuesta y es así totalmente. Precisamente lo difícil es qué queremos, como tú has dicho, qué es lo que para nosotros es importante en la vida. Es que son las preguntas de las más difíciles, ¿no?, que a veces tardamos muchos años en encontrar. Y que yo creo que por eso, en cierta manera, los primeros años de nuestra vida, que estamos aprendiendo a entender qué queremos y qué nos gusta, por ensayo-error, lo normal es sentirnos a veces más inseguros, y cuanto más mayores, en general, en algunas cosas, nos vamos sintiendo cada vez más seguros, pero porque vamos entendiendo a través de nuestras experiencias qué quiero, qué no quiero. Entonces, totalmente así. Hay una forma de entender, en cierta manera, un poquito más que para ti es importante, también a través de dónde vienes, quiénes son tus padres, dónde te has criado, qué tipo de cosas se reforzaban en dónde te has criado, porque dependiendo de dónde te hayas criado, también va a estar relacionado con lo que para ti es importante. Si tú te has criado en una familia muy familiar, seguramente para ti pueda ser eso importante. ¿Pero por qué? Porque lo has aprendido. ¿Dónde? Socialmente, en tu familia, de forma temprana. Pero esa parte, hasta llegar ahí, requiere muchas experiencias, tiempo, aprendizaje, comprender otras personas, otros entornos, y por eso la vida, al final, cuanto más nos relacionamos con gente, muchas veces más nos comprendemos a nosotros mismos, paradójicamente, ¿no? Pero bueno, muy buena respuesta, sí. Hola. Vale. Hola. Bueno, yo quería hacer... Yo quería hacer una pequeña reflexión porque imaginemos que no se puede cambiar el entorno. Mi jefe es un capullo, cada vez que voy a trabajar me entra un reflujo de bilis que me quiero morir, me baja la autoestima, me entra depresión, ansiedad, todo lo del mundo, pero ¿qué vamos a hacer? Tengo que trabajar y no puedo dejarlo. Se ha hecho mucho hincapié en cambiar el entorno, pero ¿qué pasa si ese entorno es fijo y no se puede cambiar? Quizás lo que hay que moderar o lo que hay que trabajar es precisamente cómo respondo yo a ese estímulo del entorno, ¿no? Entonces, lo has dicho, por ejemplo, cuando tratabais el tema de la nariz, de que igual hay que darle menos importancia, pero creo que es algo que hay que destacar, ¿no? Parece que siempre hay que modificar el entorno, pero hay veces que el entorno es inamovible por las cuestiones que sean, y que lo que hay que hacer es trabajar la inteligencia emocional del individuo que percibe o recibe ese input de fuera. ¿Qué podría hacer esa persona para trabajar eso, para que esa persona le produzca menos reflujo biliar? Vale.
A ver, esto es curioso porque hay veces que la gente solicita, por ejemplo, cuando está en una relación, pues que a lo mejor de pareja, por ejemplo, ¿no?, que no le va bien, ¿cómo tolero mejor a mi pareja, ¿no? O sea, lo que me provoca a mi pareja, cuando a lo mejor no tendría que estar tolerando lo que le hace sentir la pareja, ¿no?, sino a lo mejor aprender a ponerle límites, o a lo mejor aprender a decirle que no, o incluso dejarle. Entonces, a lo mejor ese reflujo está siendo una emoción útil para decirte, hey, esta relación no es buena para ti, a lo mejor deberías alejarte de ese trabajo si es el caso, o a lo mejor deberías otra serie de cosas dependiendo de qué tipo de contexto sea, si te puedes alejar del contexto. Pero como has dicho que no te puedes alejar de ninguna forma, lo cual, bueno, dependiendo del contexto que sea, incluso el de la familia, puedes tener una relación más distante, que es un entorno que no se puede cambiar. A lo mejor, dependiendo de la persona, pues pueda ser visitarla menos, si es el caso de una familia. Si es el trabajo del jefe que has dicho de la bilis, pues o intentar a lo mejor escucharlo menos dentro de lo posible, pero claro, si esa persona, ese jefe, le está a esa persona humillando o le está dando una serie de consecuencias muy desagradables, pues a lo mejor simplemente o tendría que cambiar de trabajo o desatender si no puede realmente ni ponerle límites, ni decirle que no, ni rebelarse de ninguna forma, ¿no? Si a lo mejor simplemente lo único que puede hacer en ese momento es soportar el chaparrón, pues a lo mejor es simplemente intentar no atenderlo, o cuando llega a casa, pues poder desahogarse y luego atender a otras cosas que para esa persona sean importantes, como estar con su familia, o dedicarle tiempo a su pasión por las tardes, o otra serie de cosas de su vida que a lo mejor son importantes, e intentar atender menos a ese jefe, ¿no?, cuando llega a casa, para no estar todo el día enganchado a esa sensación, ¿no? No sé si me he explicado. Bueno, yo aparte de decirte que estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, que me ha gustado mucho la parte de la autoestima como un producto, que has dicho al principio y que es así, quería preguntarte tu opinión sobre cómo crees que los valores de la sociedad actual afectan a la autoestima. El tema de los valores de la sociedad actual, cómo afectan a la autoestima. A ver, los valores que al final se traducen en qué es importante para una sociedad, ¿no?, en concreto, por supuesto, están relacionados con lo que cada persona va a asociar, que es encajar en ese entorno. Y encajar, pertenecer, de nuevo está relacionado con lo bien o mal que se sienten las personas consigo mismas y en sus entornos sociales. Entonces, si los valores sociales en una comunidad pues son el individualismo, como hemos dicho antes, que en parte es nuestra sociedad, pues a lo mejor justo las redes sociales son el escaparate perfecto para reforzar eso. Refuerzo, pues mira cómo entreno, mira qué guay mi viaje, mira qué tal. Entonces la forma en la que yo elijo mi tiempo a lo mejor va destinada a reforzar lo que se premia socialmente, que es ser independiente, llevar una vida autónoma, poder con todo, ser chachiguay. Entonces, claramente el comportamiento que yo voy a desplegar y el hecho de estar en una terraza en la playa y subir una story para decir, wow, qué vida tan chachi llevo, por ejemplo, va a estar relacionado con el comportamiento que esa persona elige, porque uno de los valores que podemos decir que se puede llevar es el individualismo, la independencia, yo qué sé, lo que sea. Si los valores que se llevan en otra comunidad pues son hacer una familia, pues que en parte, ¿no?, nuestra sociedad tenemos como muchos choques generacionales, pues a lo mejor te vas a sentir juzgada porque al espejo de las familias de antes, tipo tus padres o tus abuelos, va a decir, ¿y tienes 30 años y ya no tienes hijos? Entonces, claro, cuando te reflejas en ese entorno te sientes mal, pero si te reflejas en otros con los que te relacionas te puedes sentir bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ensalza en cada contexto? Que son los valores detrás, está totalmente relacionada con la autoestima individual de las personas.
por eso, cómo nos sentimos a solas, primero es social y luego individual, y no al revés. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, pues aprovecho yo, si nadie más quiere. Te lanzo. Bueno, muy de acuerdo con esta construcción que has comentado de la autoestima, ¿no? Que a pesar de ser un concepto auto, ¿no? Empieza como por auto, comienza construyéndose desde fuera hacia adentro y luego ya cobra forma, ¿no? en uno mismo y en esa construcción del yo también, que es fundamental en ese aspecto. Y también esta cuestión que comentabas, ¿no? De si tengo una alta autoestima, lo de alta entre comillas, pues me va a ir todo súper bien. Y yo que trabajo con niños y adolescentes principalmente, allá yo creo que fue por los 90, una cosa así, fue el boom, ¿no? Raquel, yo creo que sí, en los 90, el boom de la autoestima, sobre todo en el tema escolar, en el tema de los coles, ¿no? Que se estimaba que pues, los niños tenían baja autoestima y debido a eso sus resultados escolares eran peores. Lo que sucedió un poco fue que comenzaron a establecerse programas y programas y programas para supuestamente mejorar la autoestima de los niños. ¿Esto supuso algún tipo de cambio en lo que eran sus calificaciones académicas? En absoluto. Para nada, no hubo ninguna diferencia significativa aplicando programas que supuestamente mejoraban la autoestima de los niños con respecto a antes. Seguía habiendo otros muchísimos factores que podían influir. Y de hecho, a día de hoy, yo creo que una de las principales demandas, como comentaban antes por allí, pues era que cuando te llegan a consulta los padres dicen es que mi hijo tiene baja autoestima. O los profesores dicen es que tiene la autoestima muy baja, ¿no? Entonces, al final yo entiendo que es un concepto que está ahí, que es cuánto me quiero a mí mismo, pues muy bien, cuánto me estimo, ¿no? Eso de autoestima, cuánto me estimo yo a mí mismo, pero que en cierto modo quizás este está sobrevalorado. No sé si estás de acuerdo con esto. Claro que está sobrevalorado. O sea, de nuevo es centrar, como decía al principio, todo en el individuo, en el yo, en el cómo me siento yo conmigo mismo a solas. Pero lo que comentabas del cole, ¿no? ¿Qué tipo de programas se hicieron para reforzar la autoestima? Porque para cada uno de esos niños a lo mejor lo que era reforzante para su autoestima era algo diferente. Para alguno a lo mejor era sentirse más escuchado por sus papás, a lo mejor para otro era jugar mejor al fútbol. No lo sé, pero ¿qué tipo de programas se hacían? Porque si me dices que era ponerles a todos buenas notas, tampoco es eso, ¿no? Yo entiendo que se hizo de todo tipo de programas, todo tipo de métodos se intentaron porque fue un boom muy grande en aquel momento, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, pero evidentemente luego se exportó al resto del mundo en ese aspecto. Pero sí, esa sobrevaloración del concepto autoestima, que no vamos a decir que no sea importante, que obviamente también cuanto me quiero yo a mí mismo pues es fundamental, pero esa demanda siempre suele estar ahí. Yo creo que es una cosa que ha arraigado mucho, ¿no? El hecho de necesito que se mejore la autoestima de las personas para que en cierto modo seamos más eficaces, más productivos, etcétera, que es lo que se está buscando en muchos casos, no tanto cuánto me quiero yo, cuánto me valoro a mí mismo, o incluso ya va yendo al autoconcepto, no el concepto que tengo de mí mismo, sino ese dar, ¿no? De hecho, cuando lees, por ejemplo, autores que hablan de qué es lo que a la gente les llega al final a hacer más felices en su vida, ¿no? Teorías, normalmente, como hablaba Víctor Frankl, es la autotrascendencia, es algo más importante que yo mismo. O sea, ni siquiera lo que más feliz me va a hacer es yo mismo, sino más allá de yo mismo, hacer algo que sea importante lejos de mi individualidad, sino para los demás. Con lo cual, fijaos hasta qué punto, a lo mejor tanto fijarnos en sentirme yo bien conmigo mismo, yo, ni siquiera está tan relacionado con mi egocentrismo y hacer yo cosas para sentirme muy bien y tener mucho placer yo, sino a qué estoy orientando mi vida, ¿no? Y por eso el concepto de autoestima, quererme mucho, pues sí, pues está sobrevalorado, podríamos decir que sí. Al final es a qué estás orientando tu vida, ¿no? Si es para ti importante
lo que sea, pues sí, claramente tienes que cubrir, ¿no?, cierta satisfacción personal, pero como estamos hablando, va a estar implicado a otras personas. Exacto, yo digo sobre todo sobrevalorado no porque no sea importante, que evidentemente lo es, y que luego al final pues sí que se construye una serie de reglas que condicionan nuestra forma de comportarnos, sino sobrevalorado sobre todo como causa o generador de problemas, cuando yo lo entiendo más como consecuencia, o sea, la autoestima como una consecuencia de y no como una causa. El hecho de que la autoestima sea la consecuencia de hacer cosas, ¿quieres decir? La consecuencia de vivir en el mundo, sí. Sí. De mi forma de vivir, de mi forma de relacionarme, de cómo los demás se relacionan conmigo, etcétera. Esa construcción que hablabas desde fuera hacia adentro, ¿no? Entonces, la autoestima como consecuencia, cuando muchas veces se establece como causa. Es decir, voy a consulta, por ejemplo, porque tengo la autoestima baja. No tienes la autoestima baja porque te están pasando cosas. Eso es. ¿No? Sí, sí, sí. Determinadas cosas que hacen que esa sea la consecuencia de, y donde tengamos que intervenir quizás sea en esas cosas que te están sucediendo, cómo tú te estás relacionando con ellas. Efectivamente. Nada que añadir. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosilla? ¿No? Pues dar las gracias a Laura por esta charla. Hacemos la entrega de la jarra conmemorativa de Viransaiko, una jarra de cerveza muy chula, que la disfrutes, Laura. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso para ella, por favor. Gracias, Laura, y gracias a todos y a todas por habernos acompañado en una sesión más de Viransaiko. Espero que lo hayáis disfrutado un montón. Podéis seguir a Laura en sus redes sociales con sus muchos seguidores ya, para que le preguntéis todas las cosas que queráis. Estoy seguro de que Laura las va a contestar encantada. Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales también, @Viransaiko, ¿vale? Que estas cosas que hay que decir siempre. Y os esperamos el mes que viene con una nueva edición que será el 10 de mayo. Os adelanto ya para que vayáis guardando. Tendremos con nosotros a Marino Pérez, catedrático de Psicología de la Universidad de Oviedo, y creo que merecerá mucho la pena poder escucharle aquí. Con lo cual, muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes. Y hasta aquí el episodio de hoy. Podéis dejarnos vuestros comentarios y también compartir en nuestras redes sociales y las de Laura, que os dejamos en la descripción del episodio, vuestras impresiones y preguntas. Os esperamos la próxima semana con una entrevista a Laura Gares, donde podremos profundizar más sobre la autoestima.